Y continuamos con el mundo, con el lado internacional. Vamos a hablar de la situación que está ocurriendo en Chile, donde hubo algunas protestas y reclamos por parte de la sociedad que está pidiendo que se apruebe una ley para el retiro anticipado, ni más ni menos que de jubilaciones. Estamos en comunicación con Mario Solicit, periodista chileno. Te saludamos, Nahuel Crescenzo y Amanda Pizarro. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, estamos en una jornada bastante especial. Podemos decir que es una jornada histórica en Chile, ya que hoy la Cámara de Diputados aprobó con una mayoría bastante particular y bastante sorprendente, porque incluso parlamentarios del bloque oficialista de Chile Vamos dieron su aprobación a esta modificación a la Constitución que permitiría el retiro de un 10% de los fondos previsionales en Chile. Mario, con todo este contexto, ¿cómo funciona el sistema de jubilaciones de Chile y por qué genera, digamos, tanta controversia, por parte del oficialismo la aprobación de esta ley? A ver, lo que pasa es que en Chile nosotros estamos bajo el formato de las AFP, que es un modelo que está en Chile, está en el Perú. En Perú sí funciona con bastante más beneficios que lo que funciona en nuestro país. En Perú, por ejemplo, tú llegas a la edad de jubilación y si no deseas que el FP distribuya tus ahorros en porcentaje, en el fondo en cuotas, tú puedes recibir hasta el 95% en el momento de jubilar de todos tus ahorros. Acá en Chile no. Acá se hace un estimado del cálculo de tu expectativa de vida, se extiende hasta los 110 años normalmente, cosa que es muy difícil que un chileno viva hasta los 110 años. Claro. Y es ahí como se distribuye tus ahorros para tu jubilación. Argentina, los que son mayores conocen eso, Sí. porque en la Argentina se probó en un momento, pero duró poco, fue un fracaso y finalmente tuvieron que volver al sistema que cuenta obviamente con el apoyo del Estado, cosa que es lo que está buscando el chileno hoy. El chileno lo que pide es que las jubilaciones sean una responsabilidad mixta, es decir, parte del mismo ahorrante y otra parte que sea subvencionada por el Estado chileno, que es lo que se está pidiendo hoy en día. Claro. Y también cómo podemos vincular esto con los hechos ocurridos el año pasado, justamente con cuando iniciaron las protestas. Tiene una vinculación directa en todo sentido, tanto con lo que pasó el 18 de octubre, con lo que estamos viviendo ahora como país y como nación con la pandemia. Esto porque en el 18 de octubre una de las peleas que estaban de parte de los chilenos era eliminar definitivamente el sistema de las AFP en Chile. Y este proyecto, esta modificación a la Constitución, nace para que en estado de catástrofe los chilenos tengamos el derecho de sacar como mínimo el 10% de nuestros ahorros previsionales para enfrentar la crisis de la pandemia. En este momento hay muchos trabajadores que lamentablemente tuvieron que cesar sus funciones, ya no cuentan con seguro de desempleo, no tienen ingresos, las cajas de alimentos no están llegando a todos los sectores que se necesitan. Entonces se ve esta urgencia de ver a dónde echamos mano para poder subsistir. Yo vivo en un edificio, en mi caso afortunadamente he tenido trabajo y sigo en actividad, pero cuento con vecinos de departamentos que no han tenido sueldo y en mi edificio tampoco llegó la caja de alimentos, siendo que hay gente que la necesita. Claro. Que esa realidad se replica en cada punto del país. Mario, y con todo esto ayer se conoció que el presidente Piñera lanzó algunas medidas de ayuda. ¿De qué se trata eso? ¿En qué consiste? Y si están llegando, ¿no?, a la gente. Si me dan el permiso para graficarlo de la forma más didáctica posible, acá lo que presentó Sebastián Piñera fue iniciativas, pero a cambio, es decir, habían iniciativas que favorecían a la clase media supuestamente, pero también está en discusión, supuestamente es para gente que gana de 500.000 pesos hacia arriba, que hay mucha clase media que gana 450, no llegaba a todos, pero este beneficio iba siempre y cuando el Congreso rechazara esta propuesta de devolver el 10% de los ahorros previsionales. Como esta propuesta se aprobó en la Cámara de Diputados, ya se tiene en cuenta que estos anuncios no van. Ahora, en este instante, en este momento, el presidente citó a un comité político de urgencia en el Palacio de la Moneda para ver cómo enfrenta lo que se está viviendo. Esto pasa a discusión del Senado y si avanza rápidamente ya podríamos decir que incluso la próxima semana podría convertirse en ley si todo avanza con la velocidad que ha tenido en estos días. Y ya que mencionamos a Sebastián Piñera, ¿cómo está la imagen del presidente en este momento y bueno, también de su gobierno? Con esto, digamos, yo siento que hay dos situaciones que han resucitado el estallido social. La primera fue cuando se anuncian las cajas de alimentos y los beneficios que supuestamente llegaban a un 40% de la población, pero finalmente nos enteramos que llegaba a un 40 del 70, es decir, era un porcentaje muy bajo.
Y luego, cuando el presidente anuncia las medidas que supuestamente se estaban implementando para enfrentar esto, para que no se retiraran los fondos previsionales, anoche vimos nuevamente barricadas en gran parte de los puntos estratégicos del país, hubo saqueos a supermercados, hubo atentados a estaciones de metro, el transporte subterráneo chileno, hubo también ataques a comisarías. Nosotros vimos el renacer de un estallido que comenzó el 18 de octubre y junto a la despedida que estamos dando al COVID-19 está justamente regresando este movimiento que al parecer viene con más fuerza. Claro, sí, los reclamos se recrudecen por lo visto. Y con respecto a la reforma jubilatoria que está implementando o que quiere implementar el gobierno, ¿cómo va a quedar con la aprobación de esta ley que nos acabas de mencionar? A ver, si esto lo aprueba el Senado, que el Senado ahora hay dos posibilidades, que lo aprueba de inmediato y esto significaría que incluso hoy podría ver la luz ese proyecto de ley, esa modificación a la Constitución. Sí. Si el Senado decide modificar, se puede extender unos días, que se discutiría, vuelve a la Cámara de Diputados, pero también hay que tener ojo porque el presidente tiene el derecho de poder vetar una ley, y el presidente ya lo ha hecho. En un momento se habló y se trabajó por 3 meses en una ley que evitaría el corte de servicios básicos en época de catástrofe. Esto era aplicable al COVID-19 o a terremotos, aluviones, a lo que sea. El presidente vetó esta norma porque la considera inconstitucional. Esto significa que cortar la energía eléctrica a una familia que no puede pagarlo, claro, que cortar el agua potable, están diciendo que es un derecho, lo que encuentro realmente inaceptable. Con esto del 10% también puede pasar lo mismo. Pero yo, si fuese presidente, lo pensaría muy bien antes de vetar, porque con esto ya nos queman Chile. O sea, el estallido puede ser demasiado fuerte. Porque de hecho ayer fue muy llamativo también ver las protestas, porque uno le llegaba la información y decían, pero ¿por qué están protestando si es una ley que se va a aprobar y que es un beneficio para todos? Pero estaban reclamando contra el gobierno, porque el gobierno está en contra, ¿no?, de la aprobación de esta ley. Claro, a ver, haciendo un poco de historia, porque la población argentina no tiene por qué saberlo, pero las AFPs a Chile llegan de la mano del hermano del presidente Sebastián Piñera, que es José Piñera, que ha sido el férreo defensor de este sistema, siendo que el sistema ya colapsó. Ahora, ese es el tema, que en el fondo Piñera, al aprobar esta reforma, está atentando contra los intereses familiares. Claro. Ese es el problema en este instante. Bueno, Mario, vamos a tratar de seguir comunicados con vos para todas las novedades que ocurren en Chile. Este año viene bastante complicado, así que te agradecemos, como siempre, tu amabilidad y de poder contarnos en detalle lo que está ocurriendo allá. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Era Mario Solicit, periodista chileno, contándonos acerca de esta ley que se está aprobando para el retiro anticipado de jubilaciones, porque la gente no tiene cómo vivir, entonces recurre a este anticipo para tener más dinero. Vamos a ver qué pasa entonces con esta ley y si la veta o no el presidente Sebastián Piñera.